estudié en una escuelita particular en donde habían 2 personas, tía y sobrina, que atendían primero y segundo grado, lo que en aquella época se llamaba escuelita. ¿Ok? Bueno, allí en una casa de Pinto a Miseria, una de esas casas viejas, en el segundo piso funcionaba la escuelita. Fue la Tula Amistesarove, era vamos a decir, la directora. Y allí vi de vista, nunca tuve trato con él, pero de ahí conocí a el escritor. No se puede parar. No, no importa. Cuando nos atendemos, no hay problema. Eso llega ahorita. Sí. No lo tengo. Ok. Yo lo voy a tener, Okay. seguro. En cualquier momento interrumpo. Llega. Tranquila. Ajá. Bueno, y después estuve en el Colegio Santa María y en la Escuela Experimental Venezuela. La Escuela Experimental Venezuela fue realmente de experiencias muy ricas. Allí había una república escolar y había sido planificada por la Comisión de Educación que vino de Chile el año 36. Ellos planificaron esa escuela. En esa escuela tuve la suerte de vivir en una república escolar. En esa escuela yo aprendí a votar, porque habían elecciones para el presidente, habían elecciones para el legislativo, había elecciones de jueces, y cuando alguien se portaba mal, los jueces decidían cuál era el castigo. Una república escolar como tal. Esa fue una experiencia grande que me dejó la Experimental Venezuela. Allí teníamos, entre las cosas, por llamarlas extracátedras, teníamos nuestra clase de música. Nosotros nos tocó el profesor Prudencio Esá. Y había otra cosa ahí en la escuela. Todos los jueves a las 11 de la mañana se prendía el sistema de sonoro de la escuela. Y de 11 a 12 del día, todas las semanas había un concierto de música. Me imagino que la escogían más o menos, que fuera más o menos más digerible para todos los muchachos. Exacto. ¿Verdad? Eso era todos los jueves. Del Experimental Venezuela todo el mundo debe haber salido con ansias de seguir oyendo. Exacto. Conciertos, porque eso era semanal. Esa fue otra de las grandes experiencias del Experimental Venezuela. Después estuve 2 años en el Andrés Bello, y el tercero y cuarto año de secundaria lo hice en el Patronato San José de Tarbe, aquí en Los Caobos. Y de allí pasé al Instituto Pedagógico de Caracas. Pasé al Instituto Pedagógico de Caracas y soy de la última promoción de 3 años del pedagógico. Eran 3 años el curso completo, y después de nosotros ya eran 4, hubo 1 año sin graduación. Tenía una forma, una estructura, el pedagógico, de los planes de estudio. Las materias afines estaban casadas, o sea, biología y química. Educación física y deporte, geografía e historia. Entonces, cuando uno salía de allí del pedagógico, tenía una formación que le permitía desenvolverse en las dos áreas. Pero había 1 año completo de prácticas administrativas
que era, cada alumno estaba en un liceo y debía de aprender en ese liceo a manejar toda la parte administrativa de un liceo, lo que los hacía aptos para encargarse rápidamente de una dirección de liceo. Ahora es distinto. Ahora, de acuerdo al gusto de uno estudia educación física con matemática o cualquier otra cosa. La de usted fue biología y química. Biología y química, sí. Me gradué de profesor de biología y química. De allí estuve 1 año y algo en el Liceo Fermín Toro y después empecé a trabajar en la Escuela Normal Miguel Antonio Caro. La Escuela Normal Miguel Antonio, ahí en la avenida Sucre, que era la pionera en formación de docentes en Venezuela, en un edificio nuevo construido durante la presidencia de Medina Angarita, y el ministro de Educación era Rafael Vegas. Allí estuve 21 años. Allí tenía el coro y daba clase a los alumnos que iban a ser maestros de primaria, ¿verdad? Y entonces pasé a la planta del Ministerio de Educación a trabajar en lo que era el 71, creo, a trabajar en lo que se llamaba educación musical en las escuelas. Okay. En mi casa, mi hermano el mayor, Vincencio Baez Finol, tocaba piano, había aprendido a tocar piano. Y entonces desde muy pequeña, mi hermana y yo teníamos clases semanales de piano con él. Okay. Ahí resolvimos una de las cosas más difíciles, que es ver una figura ahí y saber que es con este dedo y en este sitio. Es decir, la posibilidad de uno leer en un papel. Como que así. Ajá, exacto. Eso lo resolví en mi casa. ¿Qué edad tenía? Bueno, yo empecé a estudiar a los 7 años porque eso era lo normal. Debió haber sido un poco antes, a los 6, los 5, no sé. Eso está bastante lejos. Me hiciste otra... Ajá, ¿qué tipo de música escuchaba? Bueno, en mi casa había una colección de algo que se llamaba El Mundo de la Música, que era para piano. Y entonces de ahí uno ojeaba y decía, ay, esta me gusta. Y esa era la que le gustaba a uno. Por supuesto, cosas muy sencillas, cosas muy conservadoras, cosas sin ninguna complicación, que era lo que podíamos hacer en ese momento. Lo cual es totalmente distinto a lo que se hace ahora, que los niños de 3 años están tocando un instrumento. No, eso es otra cosa, es otra cosa. Pero el año 45, cuando se fundó la escuela de música, la escuela preparatoria de música, el año 45, me inscribí ya formalmente para estudiar música. Por cierto, una parte, la Escuela Superior de Música es mucho más vieja. Y en un momento dado... ¿Es la Juan Manuel Olivares? Ajá, eso le iba a decir. La idea de crear una escuela preparatoria de música era tener los principiantes, los que querían estudiar música, pero los que no habían demostrado ni todas las condiciones, ni realmente toda la pasión para estudiar música. Allí debían de pasar como que eran 5 años, y entonces los alumnos con más posibilidades pasaban a la escuela José Ángel Lama. Eso era muy bueno, pero en un momento dado el Ministerio de Educación decidió poner las 2 escuelas al mismo nivel. ¿Ya? Es una lástima, porque era una escuela, para comenzar, que debía haberse más bien agrandado, ¿verdad?, para dar más oportunidades a muchas personas que querían comenzar a estudiar música. Sí, pero tengo entendido que en el 45 entré en la Escuela Preparatoria de Música
Juan Manuel Olivares, Ajá. pasa a la Escuela Superior de Música José Ángel Lama. Entró por audición, ¿cómo fue ese proceso para No. entrar? Yo ¿Cómo en la fue? escuela preparatoria estudié teoría y solfeo, Ok. estudié algo de armonía y tenía inquietud por la parte de la composición y la parte de la dirección. Para en el coro, por ejemplo, yo reunía las partichelas de cada una de las voces y yo hacía mi partitura para saber, curiosa, qué era lo que hacían los demás cuando yo hacía tal cosa, ¿verdad? No, y de una vez de allí yo pasé directamente a la cátedra del maestro Sojo, a la cátedra de armonía superior, porque había una armonía que era obligatoria para todos los alumnos de la escuela, y después había un año que lo llamaban de armonía superior. Me imagino que era donde el maestro realmente se quedaba con el grupo que él consideraba que tenía posibilidades de seguir adelante en la composición. Sobre eso, una anécdota. Okay. Quien hacía los exámenes de admisión en la escuela era el maestro Sojo, ¿verdad? Llegaban las personas que querían y hacían su... El maestro, las primeras pruebas eran muy sencillas y en la medida en que avanzaban iba complicando las cosas. Y cuando alguien no daba con lo que tenía que hacer, él generalmente le decía, canta mucho este año y bien el año que viene, para no decirle, Sí. ¿verdad? Bueno, Muy sutil. sí. Y hay algo interesante. Raimundo Pereira, que se graduó de compositor con él después, él era profesor de teoría y solfeo de la escuela. Y él estaba siempre en los exámenes de admisión, porque se hablaba mucho de que en el examen de admisión habían preferencias. Entonces Pereira iba a los exámenes de admisión y fue confeccionando una pequeña lista de personas que habían llegado hasta la penúltima dificultad, pero que no habían podido con la última. Y sin decírselo al maestro Sojo, los incluyó en su grupo de teoría y solfeo. Y después de un tiempo me dijo, no funcionan así. Claro. Los que yo los metí ex profeso, a ver si realmente era que el maestro exigía más de lo que debía exigir. Me dijo, pero no funcionaron. No funcionó. No funcionaron. El maestro Sojo era una bella persona, una persona de una educación muy refinada. Era un hombre muy cariñoso a su manera, ¿verdad? No era un hombre meloso, pero un hombre muy cariñoso, un hombre que estaba muy pendiente de sus alumnos, en todo sentido. ¿Por qué tú no vienes? ¿Qué te está pasando? Hacía cosas como, por ejemplo, de un alumno de él que lo tenían sacrificado de lunes a domingo y tenía posibilidad de hacer la composición. El maestro le daba la clase los domingos. Abría la escuela para atenderlo a él y darle las clases porque veía que tenía material para seguir adelante. Y esa imagen de ogro, como todo el mundo lo pinta, era bravo. Bueno, mira, con el maestro nunca me dijo nada que fuera desagradable. El maestro me llamaba muchacha. Hola muchacha, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y siempre sentí que mi afecto por el maestro era recibido con mucho afecto también. El maestro era un hombre muy dulce cuando necesitaba ser dulce. Eso sí, era un intérprete con una gran disciplina. Sí, lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo como se debe hacer. Calidad. Bueno, y la muestra está en todo lo que hizo, en todos los compositores, en el Lamas, en todo lo que hizo el maestro. Eso es muestra de una disciplina de primera clase.
El maestro prácticamente dormía en la escuela y había un escaparate de metal donde él tenía su cambio de ropa la noche que se quedaba a dormir allá. Y se quedaba a dormir, ¿por qué? Porque estaba haciendo un trabajo que quería terminar. La obra del maestro no ha sido bien reconocida. El maestro no solamente hizo su obra personal, que tiene su calidad indiscutible. Se dice que el maestro era retrógrado, pero pregúntele a la mayoría de nuestros músicos, ¿quién ha estudiado alguna vez las 7 palabras de Cristo en el Calvario? O la cantata de Navidad del maestro Sojo para coro y orquesta, las 2. Esos son monumentos. Sin embargo, el maestro era retrógrado. El maestro quería conservar lo que significa la venezolanidad en términos de música. Se dedicó a recopilar más de 200 obras entre sus amigos, entre la gente de Guatire, entre la gente que él conocía. No solamente las recopiló y se las guardó en un escritorio, no las armonizó. Y cuando el maestro armonizaba una cosa, le daba un valor de primera clase a las cosas que él armonizaba. Y el maestro nunca nos dijo, hay que componer, hay que acordarse de Venezuela cuando se compone. No. Lo veíamos a él tan entusiasmado, tan metido en la cosa venezolana. Hizo un gran rescate de las tradiciones musicales de Venezuela. Sí. Que yo creo que casi todas las obras, en casi todas obras de casi todos los compositores, hay algún elemento folclórico o popular. Siempre lo tienen, siempre lo tienen. El maestro se ocupaba de los mínimos detalles de la gente. El maestro llevaba a sus alumnos a almorzar. Pero no era almorzar para que almorcemos. Era almorzar porque ese tenedor no se coge así. Además. Ese pollo no se pica así, ¿verdad? Hasta ese tipo de detalles llegó el maestro con sus alumnos. Sí, señor. Por cierto que una de estas veces que hablé con Albita Quintanilla, me dice, no, si tú sabes que una vez yo estaba por ahí, me dijo el maestro, muchacha, te voy a invitar a almorzar. Te voy a enseñar cómo se trincha un pollo sin usar los dedos. Esas eran cosas del maestro que nadie conoció su parte formal. El parte de la como parte así es. Pero no, el maestro fue una persona excepcional. El Orfeón Lava tenía un sistema de ensayo. A las 6 de la tarde comenzaba el ensayo y estábamos todos sentados. Y a las 7 de la noche terminaba el ensayo. Nada de que uno iba a llegar a las 6:15 por el tránsito, a las 6 y terminaba a las 7. El programa del año lo teníamos en una carpeta. Cada quien tenía todo su material en una carpeta. Cuento. No existían fotocopias. No existían fotocopias. Entonces cada una de esas carpetas tenía manuscritos de sus partes. Y eran 60, 70, 80 integrantes, tantas carpetas como esa. Ese dato solamente le hacía entender a uno todo el valor que el maestro le daba a la música colonial. Se trabajaban con mucho detalle, con mucho en la expresión. Y a mí me gustó muchísimo. A mí me gustó muchísimo eso. Y después de un tiempo que estaba viendo todo eso, dije, yo me voy a meter en eso. Ahora, si el maestro habló con Plaza, no lo sé. Porque yo directamente con Plaza no trabajé. Porque Plaza terminó en los
comenzando los 40, él terminó su trabajo de la música colonial que tenía a su cargo. Y ya entonces todo ese material que hizo Plaza quedó en la Escuela Superior de Música. Eran 4 archivos más grandes que los archivos normales. Eran más anchos, por aquello de que se utilizaban hojas de papel de las grandes, en donde cabían 14 pentagramas. Entonces eran unas hojas de este tamaño, ¿verdad? Entonces el archivo estaba en esas gavetas. Cada obra tenía su carpeta, en donde estaban los originales, ¿verdad?, que se habían encontrado allá en la escuela. Eso lo manejaba Claudio García Lazo. Claudio García Lazo manejaba, no sé desde cuándo, el archivo de la escuela. Pero mientras yo estuve en la escuela y después que salí de la escuela, Claudio guardaba celosamente el archivo colonial. Ese archivo colonial lo visitó Stevenson, un musicólogo norteamericano que se interesó mucho en la música colonial venezolana e inscribió mucho sobre la música colonial venezolana. Y también fue visitado que estuvo aquí viviendo. Ese llegó ahorita también. Sí, pero cuando va a llegar... Kurlange. Fue visitado por Kurlange muchas veces. Fue visitado por Kurlange muchas veces. Y Kurlange siempre opinó, y Stevenson, que era un archivo muy bien conservado. Y a mí me gustaban las misas completas, con sus 5 partes. Y el maestro solía hacer, no es que no lo hiciera nunca, él presentaba a veces sus misas completas, pero él solía hacer el Kyrie, el Sanctus y el Agnus Dei, porque las misas son muy largas. Y yo decía, yo quiero oír la misa completa. Entonces, bueno, empecé haciendo algunas misas completas, y cambié, otras veces hacíamos puros motetes, puras obras cortas, etcétera. Y después me decidí por empezar obras que no había cantado en Lamas, porque decía, un archivo tan grande, el Lamas hizo una parte muy importante, pero hay que seguir estudiando ese archivo, a ver realmente cuál es su dimensión. Cuando Kurlange estuvo en Venezuela, que conoció el archivo de música colonial, lo nominó como el milagro musical de América, que él venía de trabajar en Perú, en Argentina, en otros países de América. Y cuando conoció ese archivo, lo denominó el milagro musical de América. Wow. Eso es de Kurlange, ¿verdad? Y entonces, bueno, empezamos a encontrar algunas obras muy interesantes. En algunos casos faltaba algún instrumento. Hay un cuento sobre el Popule Meus. Yo no lo viví, ¿verdad? Pero dicen que cuando se fue a estrenar el Popule Meus con el Lamas, no se encontraron los cornos. Previo. De todo ese material de música colonial que se encontró en la escuela, generalmente la instrumentación era 2 oboes, 2 cornos y las cuerdas. Casi todas las obras que se encontraron tenían esa instrumentación. Ese era, digamos, como un esquema. Me imagino que era lo que tenían a la orden los músicos. Exacto. Cuando entré a la Escuela Normal Miguel Antonio Caro, yo encontré un coro
que había formado Gonzalo Castellano, que era el profesor que me precedió, y yo seguí con ese coro, así, directo. Y de ahí pues seguí con coro El día de su graduación, el coro lo dirigió usted. Ah, sí, eso fue en el año 52. En el pedagógico. En el pedagógico, sí, eso fue muy bello. Y los integrantes de esa promoción no olvidaron jamás el día de su graduación, cantando el himno nacional, y había uno que otro sordo. Y entonces le decía, canta bajito, pero todos cantaron, eso fue muy bello y eso lo mantuve, creo que durante como 14 años que me fui a Ginebra. Me fui a Ginebra y claro, ya no tenía nada que hacer con el pedagógico y además cambió el director de cultura. El año 62 yo me fui a Ginebra. Sí, señor, el 62 yo me fui a Ginebra. Y cuando yo regresé de Ginebra, el 64, cuando yo regresé de Ginebra, el 64, ya yo había tenido experiencia desde el 59 con un grupo de personas que venían más o menos, casi todas, de movimientos cristianos, que las hijas de María, que todas esas cosas, ¿verdad? Eran cercanos en donde vivían, mantenían una relación de amistad, uno sabía dónde vivía el otro y tal, y no sé qué, a ellos les gustaba mucho la música, y entre ellos estaba María Josefina Méndez, pianista, que era la que los acompañaba. Ellos cantaban solamente aguinaldos, se reunían en noviembre, ensayaban en noviembre, y en diciembre iban a cantar aguinaldos en todas partes. Entonces, el 59... que fue cuando regresó la profesora Méndez, fue a Ginebra y regresó al año siguiente. Y entonces, mientras ella estuvo por allá, me encargó de que estuviera con ese grupo, que siguiéramos con ese grupo. Entonces, desde el 59, yo empecé a ensayar con ellos. Okay. Ya está claro entonces. Y así seguimos con la misma costumbre. Nos reunimos en noviembre, y cantamos en diciembre. Exacto. Y nos vemos el próximo noviembre. Y en enero descansamos. Exacto. Está bien. Así es. La primera orquesta formal, porque nosotros seguimos dando nuestros conciertos sacros con orquesta. Claro. Exacto. Pero yo le decía a Susi, necesito una orquesta. Y él me armaba mi orquesta. Viene a ser como el acompañamiento. ¿Se podría decir así? No, yo le decía a Susi, necesito una orquesta para el concierto sacro. Y él había cantado, había tocado con el Orfeón Lamas y todo eso, entonces él sabía cómo era el grupo y qué era lo que tenía que hacer. ¿De qué vas a montar tal cosa? Ah, bueno, y me buscaba el grupo. Y entonces ese era un grupo que funcionaba muy bien, porque yo creo que todos ellos, por lo menos los que buscaba Susi, habían trabajado con el maestro. Y entonces eran pocos ensayos y nos entendíamos muy bien. Pero así con un grupo formal, con la orquesta de cuerdas de la Universidad de Carabobo. Exacto. Con la Universidad de Carabobo. Del 69 al 72. El 69 fuimos invitados por el director, que era Gustavo Celis, que era el director de la orquesta. Gustavo Celis me invitó, me dijo, mira, ¿por qué no vienes a hacer un concierto sacro? Le dije, bueno, vamos a ver. Me dijo, no hay problema, yo soy el director de la orquesta, yo te voy bien, leyendo las partituras, dime qué cosas vas a montar y tal. Y bueno, allí creo que dirigí 2 veces. Y después, Gustavo se retiró, y entonces yo quedé en la dirección de la orquesta de cámara. Ok, aquí tengo otra como invitada, Orquesta Sinfónica de Venezuela, sí. Filarmónica de Caracas. De la Filarmónica de Caracas fui, de la Orquesta Sinfónica Venezuela, la dirigí cuando se celebró
el centenario del nacimiento del maestro Sojo. Que yo recuerde exacto. Así no. La Orquesta Filarmónica, ya sé, ya. La Orquesta Filarmónica, yo era de la directiva de la Orquesta Filarmónica. De Caracas. De Caracas. Y después, ciertamente, estando la Filarmónica, había cambiado ya de directiva, me invitaron y las dirigí en la sala José Félix Rivas. Ok, de Teresa Carreño. El concertino era Morales Vance, que bueno, ya nos conocíamos en la escuela, pues. Claro. Ya uno estaba metido en ese ambiente. En ese mundo, pues. También tengo la Sinfónica Municipal de Caracas. La Sinfónica Municipal empecé a dirigirla el año 95. La dirigí por primera vez, porque no teníamos cómo pagar orquesta, y entonces José Vicente Torres habló con Riazuelo. Okay. Y Riazuelo le dijo, ¿cómo no? Y después del primer concierto, Riazuelo me dijo, cuento contigo para los conciertos sacros. Y empezamos el 95. Hubo un receso, por ahí por el comienzo del 90, en donde no pudimos contar con la orquesta. Y de resto seguimos, y en el momento en que ya yo no podía dirigir la orquesta, llamé a Sadao, que había sido mi alumno. Sadao Muraki. Sadao Muraki. Okay. Y hemos trabajado todos estos años muy bien con Sadao. Okay. Yo me formé seriamente en el Orfeón de la Lama. escuela de Santa Capilla. Pues. A la escuela de Santa Capilla. Porque en la Coral Venezuela yo era una coralista. Y yo dirigía la coral cuando no estaba Sauce. Cuando no estaba Sauce yo dirigía el ensayo. Pero hasta un día que le coincidieron, era director adjunto de la coral, director artístico de la Sinfónica. La Sinfónica. El concierto de él con la Sinfónica, hay un concierto de nosotros en un teatro. Y entonces no podía dirigir los dos. Entonces dirigió la Sinfónica y yo dirigí allá. Okay. Bueno, en el Orfeón Lamas, ya te hablé de la música sacra, la música colonial venezolana. La música, lo que llamaban lo que se llamaba el concierto de verano. Se llamaba el concierto de verano. Eso era a mediados de año. Ahí se montaba. Ese concierto tenía 3 partes. En aquella época, la costumbre era que un concierto era cercano a 2 horas, con un intermedio. Okay. ¿Verdad? Bien. Entonces, ese concierto tenía 3 partes. Una parte de madrigales de él y de todos sus alumnos. ¿Verdad? Después tenía una parte intermedia que era solo de las voces oscuras, de los mismos Orfeón Lama, pero solo los hombres. Ellos ensayaban en otro día, ensayaban lo que iba en esa parte. Allí hay un repertorio extenso, muy bello, que de vez en cuando se interpreta alguna de las obras que componían para voces oscuras. Entonces allá había muchas obras del corte, por ejemplo, por darle gloria a Guzmán y honor por darle gloria a Guzmán y honor a su regimiento. O en la esquina de la Matanza estaba Guzmán parado. Esa serie de cosas, el valsecito que era de von Schlieder, a voces oscuras. Una banda de pueblo, que era imitar a una banda de pueblo, también a voces oscuras. Hay un repertorio grande de voces oscuras que no se interpreta, no tenemos coros de voces oscuras. Claro, el Lamas se quedaba con las voces oscuras, pero eran 30. Cuando me hablas de voces oscuras, para que la gente más o menos entienda que... Hombres. Y voces claras, las mujeres. Y cuando hay hombres y mujeres son voces mixtas.
La historia hay que conservarla, los valores hay que conservarlos. No es lo de hoy, no es lo que va a pasar mañana. Si uno no tiene historia, no tiene asidero a lo que le precedió, a la raíz que lo precedió. Me pareció muy bueno, magnífico. Entonces, todos magnífico. los 15 de julio. Y hay que mantenerlo. Y este 15 de julio se celebró el primer año. Y hay que celebrar el segundo, el tercero, el 50º y el centenario. Exacto. Ya dentro de poco es el centenario del Orfeón Lama. Ahora dentro de 6 años. Se lo están, sí, he visto algo ahí que están lanzando unas informaciones. Sí, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. La cantidad de madrigales que el maestro publicó de él y de sus alumnos es extenso. Sí, porque él incitaba a los alumnos que escribieran. Sí, 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 sí. Después No, es que había que escribir. Exacto, era la parte de composición. Si estábamos haciendo canciones, había que escribir canciones. Y no una, sino hasta que saliera una buena. Y de eso se nutría el Orfeón. Claro, claro. Maravilla. Sí. Lo mismo que pasó con la sinfónica. Todas las obras de grado de los que estudiaron con el maestro, composición, los estrenaba la Orquesta Sinfónica Venezuela. O sea, ellos hacían su obra, se las aprobaban y sabía que en un tiempo corto la iban a escuchar tocada por la Sinfónica. Es una maravilla. En cuanto a la distinción que hay entre madrigal y la canción coral, hay formas diferentes, que tengo esa duda. Mira, todas son canciones corales, porque son hechas para un coro, ¿verdad? La diferencia está fundamentalmente en el tratamiento del texto y en el uso del contrapunto. Yo trabajé en el Ministerio de Educación, comencé con unas horas en el Fermín Toro, 3 horas semanales, un año. Después llegué a la Caro. Ahí estuve desde el 53 hasta el 71, si mal no recuerdo. En la Caro era un profesor como cualquier profesor de liceo. Era profesora de música. La profesora de música de la Caro. Y allí tenía mis alumnos de primer año, de segundo año, de tercer año, de cuarto año, y el Orfeón. Después estuve en, ¿cómo lo llamo? El 64, cuando yo regresé de Ginebra, había una comisión de planificación educativa del Ministerio de Educación que estaba diseñando un liceo distinto para el país, ¿verdad? Yo estuve trabajando con ellos en la parte de música, en el diseño, y de ahí fui a planta del Ministerio de Educación, a la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Educación, Planeamiento Educativo. No recuerdo, fui a Chile, al Instituto Interamericano de Educación Musical, e hice un curso de planeamiento de la educación en Chile, en el 74, si mal no recuerdo. Y bueno, empecé a trabajar ahí en la Dirección de Planeamiento. Allí trabajé en el diseño de programas y todas esas cosas para la primaria. Allí tuvimos mucho trabajo porque había que hacer programas no solamente bien diseñados en el orden y en las cosas, sino también explicado que pudiese seguirlo cualquier maestro que no supiera música.
Teníamos que buscar la fórmula de que ellos lograran algunas cosas, Continuidad. ¿verdad? Que ellos lograran hacer algunas cosas en música sin exigirles que hubiesen estudiado música. Y también publicamos, creo que fue también en esa época, que publicamos 6 discos long play, que era lo que había en aquella época, con 102 canciones. Un disco para cada grado. Un disco para cada grado. Era eso, creo que eran 101, 102. Allí escogimos el material no solamente los que estábamos en el ministerio, porque éramos 3 personas que estábamos en la dirección de planeamiento, sino que le dimos al maestro y él se unió con Evencio y Calcaño y José Antonio. Trazamos un poco de material de este tamaño y le dijimos, hay que escogerlo de la primaria. Y ellos lo hicieron. Y entonces nosotros empezamos, es decir, ok, para primer grado van tales canciones, 25 canciones. Y entonces, de las escuelas del ministerio que tenían profesores de música, cosa que desapareció también, que tenían profesores de música, los profesores de música generalmente tenían su coro del colegio, de la escuela, ¿verdad? Y entonces, ok, hay que grabar un disco para primer grado con tales canciones. Y entonces cada maestro preparaba a sus muchachos, ¿verdad? Marina Auristela Guanche, que era supervisora, ella iba a visitar las distintas escuelas a ver cómo iba el trabajo. Y después nos reuníamos en el Centro Audiovisual del Ministerio de Educación, ahí en la esquina de Caja de Agua. Ahí en Caja de Agua. Y logramos convencer a Evencio de que tocara el piano. Entonces Evencio mudó su piano, que tenía en la escuela de música, para el centro audiovisual, para grabar el disco de primer grado. Ahí llegaron todos los muchachos de las escuelas que estaban comprometidos, llegaron allí. Y entonces pasábamos con Evencio las cosas y grabábamos con Evencio. Esos discos no tienen precio. Wow. Porque si hicimos, por ejemplo, Adiós Maripositas, que está escrita por el maestro, que no tiene pérdida, que no tiene necesidad de búsqueda, porque está escrito, tú coges la partitura, la tocas y ya está. No, allí aprendimos a apreciar todavía más a Evencio. La sirena, la folclórica. Ajá, es la sirena. Se ponía a tocar. ¿En qué tono la van a hacer? En tal tono. Agrave el tono. Cántenla. A eso hay que ponerle una sirenita. Entonces volvió a tocar. Ahí está la sirenita. Estaba el negrito con. Ese estaba escrito, que se quemó la boca. Comiendo arroz. Comiendo arroz. Entonces lo pasó una vez y dijo, no, hay que ponerlo a comerse la boca, a quemarse la boca. Entonces, eso no tiene precio. Wow. Chico. Montó todo el carite, todas esas cosas folclóricas que se metieron en esos discos. Evencio las inventó en el momento en que íbamos a grabar. Ahí mismo. Ahí mismo. La creatividad. Ahí mismo. Bueno. Una creatividad excepcional la de Evencio. Sobre todo por ese tipo de detalles. Exacto. Grabamos un aguinaldo, ahorita no me acuerdo cómo era, y dice, la luz de la luna. Ya está. Sí le daba. Evencio, ¿dónde saca tanto? Y así grabamos hasta el final. 6 discos que se grabaron 11.000 copias para enviarlas a las escuelas, primarias, Y por otra parte, la Supervisión de Educación Musical, que dirigía Mario García, compró unos cuantos
reproductores que se mandaron también a las escuelas para que los maestros tuvieran cómo trabajar sin ser músicos, etcétera, para que tuvieran facilitarle. cosas. Sí, eso fue muy bueno. Wow. Eso fue muy bueno. Y fue un trabajo muy bueno. Los muchachos grabados por puros muchachos de escuela primaria, por puros muchachos de escuela primaria, con una magnífica calidad. Como te digo yo, y bueno, se repartieron y se fumó. ¿Cómo fue esa experiencia, maestra, con la visita del Papa Juan Pablo II en el 85, que coordinó la parte musical y dirigió cuánto? Eso es un cuento largo. Un día me llamó Rodríguez, que era el profesor de música de los 2 seminarios. Y me llamó, mira, Nacil, que yo quiero que me acompañes porque viene el Papa y hay que organizar la parte de la música, no sé cómo no. Entonces nosotros conversábamos de más o menos qué se podía hacer, como normalmente se debe hacer, ¿verdad? Y entonces me dijo, le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente. Esto es una cosa demasiado, es un evento demasiado importante en donde debe haber la mayor participación de la gente, ¿verdad? Esto es la primera vez que nos visita un papa y eso es muy significativo. Entonces le vamos a hacer una cosa, vamos a publicar un aviso de prensa en donde se convoque a todos los coros de Caracas que quieran participar en la parte musical de la misa del Papa en Montalbán. Tal día, tal hora, creo que nos reunimos en el seminario de Santa Rosa. Fuimos allá, nos reunimos, fueron poquitos, unos 2 o 3, algo así. Y entonces yo le dije, vamos a publicar y con ellos les hablamos de todo lo que teníamos pensado, de que teníamos que tener un repertorio suficientemente largo porque había que empezar a cantar por lo menos desde las 6 de la mañana hasta que llegara la hora de la misa, y que hasta la hora de la misa eran puros cantos de los que normalmente se cantan en la iglesia, pero que de una vez que comenzara la misa eran cantos litúrgicos, ¿verdad? Y les explicamos que íbamos a participar, bueno, que todos los directores tenían que participar como directores, que no era hacer una cosa para que dirigiera yo, sino para que todos dirigieran. Okay. Entonces, cuando hicimos la segunda reunión, fueron muchos más. Y al final teníamos 33 coros y 1.300 voces. 33 coros y 1.300 voces. Y de esos 33 coros, casi todos de Caracas, salvo los niños cantores de Villa de Cura, que yo dije no se pueden perder esto, y la Coral Falcón. Lo demás todo era de Caracas, ¿verdad? Y allí todos los directores dirigieron ahí, porque para eso había bastante material de esos cantos que se cantan en la iglesia normalmente, y después la parte de la liturgia de la misa. Ahí estrenó usted su misa caraqueña. Ese cuento tampoco te lo he hecho. Si no, guárdame el libro. Guárdalo. Guárdalo porque ese es más valioso que el libro. Nos reuníamos, yo vivía en La Fuente. Entonces yo iba cada 2 minutos, iba a Montalbán. Nos reunimos. En un momento dado yo le dije a Monseñor Porra, le dije, Monseñor, ¿por qué no grabamos un cassette con todas las canciones de asamblea, de manera que la gente tenga a su disposición eso, para todas las escuelas, para todas partes? Y fuimos a la escuela preparatoria de música, no era Juan Manuel Olivares,
Y grabamos una noche allí, con la agrupación y con María Josefina y Domingo Rodríguez, que era el de la música de la iglesia, de los seminarios. Con Domingo terminamos como a la 1 de la mañana y grabamos eso. Y después ese cassette se hicieron, creo que 1000 ejemplares. Y yo me imagino que ellos lo repartieron, yo no tenía nada que ver con eso. Y entonces, Domingo y yo, con antelación, habíamos hablado de hacer la misa de Velázquez, el colonial, en la misa. Pero después, cuando yo me reuní con Monseñor Porras, él me dijo que no quería nada en latín. Y entonces yo tenía a la disposición una misa para una voz que se llamaba Misa Venezolana, de Eduardo Plaza Alfonso, que fue producto de un concurso que hizo el Movimiento Familiar Cristiano para una misa en español, que lo ganó Eduardo Plaza. Yo tenía una copia y teníamos una misa de Vencio Castellano, que era para una voz y piano, que él después orquestó. Tenía esas dos misas. Pero eran dos misas, como te digo, muy buenas y muy bellas, pero eran como un poco complicadas. Y entonces en la reunión con un señor Porras me dijo, bueno, pensamos en tal cosa. Me dijo, no, nada de latín. Entonces me quedé en el aire. Entonces me dijo, no hay ninguna misa criolla. Entonces yo le dije, mire, Monseñor, la única misa criolla que yo conozco es una que se compuso en Oriente, que toma cosas folclóricas y le cambian la letra con la letra propia de la parte de la misa. No me dijo que no, pero se quedó como... Ay, no. Entonces me fui para la casa y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Vamos a ver qué hago. Y me puse a escribir. Bueno, y ahí escribimos. Y ahí quedó. La creación de un madrigal no es que tú te sientas, voy a ver, me gusta déjame escribirlo. No. Tienes que buscar una letra que te guste, que de alguna manera se identifique contigo. Y después con esa letra es que tú vas decidiendo qué es lo que vas a producir. ¿Ok? Cuando tú escribes algo, lo escribes con una intención. No pones nota, sino tú tienes una intención. Y con esta frase de este poema, me parece que es mejor hacerla de esta forma o de esta otra forma. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Que el director que toma una obra que no conoce, tiene que estudiarla, tiene que tratar de entender. Primero, qué es lo que dice la letra, porque si no estás en babia, ¿verdad? Y después, cómo esa letra te la creó en música el compositor. Yo creo que esa es la mayor dificultad. Porque lo demás es que tú tienes gente a que tienes que enseñarlo, en fin, ya ese es un proceso más, como te digo, más largo, hasta puede ser mucho más largo, ¿verdad? Pero es un grupo que tú tienes para trabajar, ¿ok? En cambio que el compositor está él solo produciendo. Y yo creo que es eso, el que tú te imagines
el que tú te imagines cómo suena eso, cómo debe sonar, qué intención debe tener. Y después que tú lo tienes claro, tú abordas los ensayos. Exacto. Porque Maestra, no todas son iguales. claro. Maestra, y lidiar con tantas personas, ¿cómo hace? Son diferentes caracteres, me imagino. Con la batuta. Bueno, hay que armarse de paciencia. Hay que armarse de paciencia y repetir 1, 10 y 100 veces. Nosotros somos muy individualistas y tienes que enseñar a un grupo a que no es uno y uno, sino que es uno solo con un poco de boca. Exacto. O sea, integrar. Pero eso se logra. ¿Cómo ve el canto coral hoy en día? ¿Hay relevo? ¿Cómo Mira, ve ese movimiento ahorita? Mira, honestamente, no estoy muy al tanto en los últimos 3 o 4 años. Pero sé que hay mucho coro. Sé que hay mucho coro, hay mucho movimiento coral, hay corales en todo el país. Y eso es bueno. Y yo creo que eso debe de nutrirse y debe de mejorar calidad y deben de haber más composición, más composiciones también. Tenemos todo lo que produjo Santa Capilla, ¿verdad? Que ha sido un ejemplo para todos los demás. Todos los coros que existen hoy día, creo, son hijos, nietos, bisnietos o tataranietos de los Orfeón Lama. Porque todos los alumnos que se graduaron con el maestro, a lo mejor algunos no, fundaron orfeones en liceos y en todas partes. Y después de esos liceos y de esos alumnos fueron surgiendo otros, que ya eran los nietos, y de ahí otros. Generaciones. Sí. ¿Qué significa en su vida la música, el mundo coral? Bueno, chicos, salvo mi vida particular, de verdad, de la familia, de los amigos, de la agrupación, es la otra parte, la otra mitad de la vida. Para finalizar, ¿qué significa ser la última integrante del Orfeón Lama? Mira, es un orgullo haber estado alguna vez con el Orfeón Lama. Ya no solamente como alumna del maestro en cuestiones de composición, sino con el maestro como director, como alguien que fabricaba, ¿verdad?, una expresión musical de primera clase. El Orfeón Lama para mí fue una fuente permanente de aprendizaje.